Hola a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Javier Tocinillo, seguimos con la ronda de comparativas en AV-Passion. En este caso tenemos la LG C9, que más o menos equivale a la CX, incluso tiene un poco más de nits este modelo, contra la A90J tope de gama de Sony 2021. Vamos a hacer como hicimos ayer con la comparativa entre la A90 y la A80, muy poca introducción, vamos a ir con demos, contenido real el que pueda por tema de copyright y intentaré ponernos algo en Dolby Vision, así que vamos allá. Vale chicos, estamos en contenido HDR, en demos. Aquí le pasa un poco como a la 80J, es muy complicado que veáis lo que yo veo, pero nada más empezar la demo ya se nota el APL menos restrictivo, o sea, el ABL menos restrictivo y el APL más levantado, más brillante en la A90J que en la C9. Se ve todo más brillante, la escena en general se ve más brillante y las nubes de arriba también. Entonces, es una constante que se va a repetir a lo largo del vídeo. Tengo el Dynamic Tone Mapping de la LG activado y el Tone Mapping de la Sony en brillo preferido, porque ambas opciones hacen más o menos lo mismo, que es levantar los tonos medios, dándole más brillo del que le tocaría, pero en el caso de la Sony tiene una ventaja y es que no levanta las escenas en penumbra, cosa que sí hace la LG incluso en la C1 y la G1, ¿vale? Es una de las mayores diferencias. Luego, como veis vosotros en esta foto, por ejemplo, incluso con gradación preferida en la Sony, sigue brillando más, da más brillo en las altas luces. Y ahora volvemos y como veis da más brillo también en la escena general de las demos, del contenido 4K, etc. Algo parecido pasaba con la 80J, que si recordáis con la opción brillo preferido brillaba incluso más, o parecía que brillase más que la C9 que teníamos al lado. Sí, que la C9 que teníamos al lado. En ese caso era la percepción que teníamos, porque Sony jugaba con el tone mapping. En este caso no es una percepción, sino que brilla claramente más, ¿vale? Se nota aquí, por ejemplo, más brillante, bastante más brillante la escena. E insisto, lógicamente no es la noche y el día, pero se nota bastante simplemente poniendo una tela al lado de la otra. Y recordad que la C9 tiene 710 nits, con lo cual, por lo menos yo calculo que la A90J, si se nota tanto, debe andar por los 830, 40, por ahí, 850. Fijaos las lámparas, todo brilla más. Y me he dado cuenta también, en las comparativas que he estado haciendo, revisando luego el material, que primero en directo se nota bastante más, algo que siempre os comento en los vídeos, y dos, que en las películas se nota aún más, ¿vale? En demo, como todo el material está pensado para lucirse, se ve más brillante siempre en las teles con menos brillo, ¿vale? Me explico, esa demo hay bastante diferencia, fijaos ahora, se nota a simple vista. Pero si yo pongo una película, que intentaré poneros algunas sin copyright, la de Capitán América seguro, si puedo poneros más os pondré más, ahí se nota aún más que en las demos, ¿vale? Las demos, como digo, como tienen un alto APL y están pensadas para ser mostradas en centros comerciales, se ven bien incluso en teles de gama baja, pero en material real es donde más diferencia se nota, ¿vale? Os he intentado poner otras demos que no sean las de la comparativa de ayer, y nos vamos con una demo más, que en este caso es la de LG Chess. Bueno, estamos, como por cierto no lo he dicho, en completa oscuridad. Vamos a poner la de LG Chess, como os decía, porque me sirve no para el brillo, porque se notará la diferencia, pero me sirve muy bien para el detalle en sombra. Bueno, como veis ya ha empezado, se nota más brillante la 90J bastante, es evidente a simple vista, es que no hace falta fijarse mucho. Le he preguntado a Tocinilla si lo notaba y me ha dicho que también y que bastante fácil de notar. Y el detalle en sombra, fijaos aquí, por ejemplo, ya se nota, aunque la C9 lo hace muy bien, pero la 90J se ve, por ejemplo, detrás, las cortinas, todos los pliegues, mientras que la C9 no. Aquí el suelo brilla más, la capa brilla más, y los detalles de la cadena de oro brillan más en la A90J. Y más que también los detalles pequeños, que es lo que estoy comentando, también se nota que toda la escena en general brilla más, ¿vale? Incluso aunque lo ponga en gradación, insisto. Lo he probado varias veces y en gradación yo no noto tanta diferencia entre gradación y brillo preferido, la verdad. Los reflejos del rey, por ejemplo, la ficha, fijaos el blanco, mientras que en la C9 se ve azulado, que no se ve azul en la realidad, pero la cámara al captar menos brillo lo que hace es que parezca más azul. Fijaos aquí la APL general
Y aquí el detalle detrás, fijaos la cortina como se ve perfectamente en la 90 y en la C9 no tanto. Y en general es una constante, como decía en la otra demo, más detalle en sombra claramente, más brillo claramente, más APL claramente y menos ABL también claramente. Todo eso se nota fácilmente en HDR10. Luego veremos en Dolby Vision qué diferencias encontramos y también por supuesto SDR y escalado, que aquí sí lo vamos a hacer. Bien, ya estamos aquí. Me pasa como con la comparativa con la 80J, la cámara capta casi igual ambas teles y no es así. La C9 tiene todo como más amarillento, mientras que la Sony no lo tiene, es más real el color. Y se nota más brillante la 90J y no hay tanta diferencia como con la 80J en este aspecto. Pero insisto, yo casi más que el brillo de las pequeñas escenas que se nota, os diría que se nota más el tema de la BL. Entonces, cuando hay escenas con mucho blanco, por ejemplo, ahora que ha salido una escena con muchas nubes, o ahora, la 90J no se ve apagada, sino que se ve como realista, como más impactante, porque no tiene tanta restricción del tema del brillo. También tened en cuenta que esta película no tiene demasiado impacto HDR, no tiene muchos nits, entonces me sirve para que veáis más el color y el tone mapping que lo que es el brillo en sí. La de Pacific Rim, que os he comentado antes, que vamos a intentar poneros un trocito, sí que se nota mucho más el tema del brillo, tanto en pequeñas luces como en el ABL, pero no sé si lo podréis llegar a ver por el tema del copyright, porque creo que un par de veces que he intentado grabarla me la han tirado. En esta escena también se notaba el brillo. Y ese tono, insisto, amarillento de la C9, que se corrige con las ondas, no lo tiene la 90J. Y aunque corrigiendo ahora, por ejemplo, las nubes, el tema del brillo de las nubes, se notaba bastante más brillante la 90J. Y creo que está en modo gradación ahora mismo, la tengo en modo gradación, no en modo brillo preferido. Antes en las demos sí lo tenían brillo preferido y he ido cambiando entre ambas opciones a lo largo de la comparativa y se ven siempre la misma diferencia con respecto a la C9, con lo cual da lo mismo como lo pongamos. Si desactivo el Dynamic Tone Mapping de la LG y dejo el modo gradación preferida en la A90J, la diferencia vuelve a ser la misma. O sea que ya donde no hay, el panel no puede sacar más. Fijaos ahora la armadura del soldado de invierno como brilla bastante más en la 90J. Es muy complicado que la cámara lo capte, lo sé, porque son detalles que solo puedes ver en persona, pero bueno, lo vamos a intentar. La de movimiento se ven muy parecidas en cuanto a lo que es el efecto movimiento, ¿vale? El efecto del interpolador, fijaos ahora cómo se nota, pero la 90J se ve un pelo más fluida sin caer en efecto telenovela y tiene menos artefactos. La LG en algunas escenas se nota que tiene esos rayitos, esa falta de... que tiene ese problema también con el tema de los artefactos en el interpolador. ¿Vale? Aquí también todo lo que pase de, como digo, ¿veis ahora? Todo lo que pase de cierto APL, de cierto brillo medio, la 90J se ve bastante más brillante. Y vamos a irnos a Pacific Rim, si me deja grabarlo, y si no, pues lo tenemos que cortar y veréis directamente contenido 1080p o Dolby Vision. Vale, aquí iré a ponerlo porque aquí hay bastante movimiento, bastantes personas, entonces a lo mejor el copyright nos salta, ya lo veremos. Aquí se nota bastante claramente, ¿vale? Aquí hay un salto que sí podemos decir que por fin ha habido un salto desde que apareció la GZ2000 de Panasonic, que fue más o menos la misma diferencia que estoy viendo yo con la 90J con respecto a la C9, que recordad que también la comparamos, con lo cual, si la 90J no llega al pico de nits de la gama 2000 de Panasonic, se le queda bastante cerca. Bastante cerca quiere decir que igual hay 100 y poco nits, pero que se compensan un poco con el tema del tone mapping. Y recordad que también falta una opción que ha comentado el calibrador de Nice, que libera 100 nits más en la 90J y 30 y pico nits más al 100%, en cuyo caso se va a quedar muy cerca si no los toca los 1000 nits. Entonces ya podríamos decir que iguala a la Panasonic, pero con las ventajas de Sony de movimiento y escalado. Pero insisto, eso hasta que no salga no lo podremos testear. Fijaos también la diferencia de las detalle en sombra, que ahí se ha podido ver muy bien. Ahora también se puede ver muy bien la diferencia de detalle en sombra en HDR y el impacto general es bastante más impactante en la 90J. Por eso os comento que en contenido real la diferencia es mayor que en demos. Fijaos el blanco ahora, como es blanco en la 90 y es más amarillento azulado en la C9 por el tema tanto del ABL, porque esta escena no tiene tampoco una cantidad de blanco brutal, como por el pico de nits. ¿De acuerdo? Vámonos a contenido Dolby Vision. Vale, chicos, estamos en Dolby Vision. En este caso he activado los dos perfiles Dolby Vision brillo para que veáis la diferencia a la hora de activar o de cada fabricante implementar un modo más brillante de Dolby Vision.
Como pasaba con la 90J, perdón, como pasaba con la 80J cuando hicimos la comparativa con la C9, en Dolby Vision la diferencia es muy poca, si es que hay. Es mucho más sutil y la mayor diferencia que veo yo ahora mismo entre ambas teles es que la A90J el movimiento no tiene artefactos y la C9 sí. Y sobre todo que el color en la 90J es bastante más real y la C9 sigue teniendo ese tono amarillento tirando azul en los cielos o en las capas de color azul. En la cara se ve muy bien, como la colorimetría de la 90J es bastante más neutra. Está en modo cálido los dos, el Delta 65. Y tiene un poquito más de brillo la A90J, tampoco mucho. Pensad que esta serie es muy oscura, entonces es muy difícil que se note diferencia de brillo. Vamos a poner los modos Dolby Vision correctos para que veáis la diferencia. Cine, y aquí sería el modo oscuro. ¿Vale? Están ahora en Dolby Vision oscuro. Y sigue teniendo ese tono más real la A90J. También estoy viendo artefactos de compresión de movimiento en la C9. Y en la 90J todo es más rosado. Me imagino que tengo una pequeña ganancia de rojo en el balance de blancos, a partir del 70 del blanco, calculo yo, así a ojo. Lo cual es buena noticia, porque si quiere decir que tengo en los blancos un exceso de rojo, es que tendré un déficit de azul, seguramente. Cuanto más se sube el azul, más brillo da. Así que es probable que mi A90J gane aún más nits cuando la calibre. Cosa que en la C9 ocurre al revés. De hecho, cuando se calibra en la C9 se pierden 50 nits. Vale, vamos a quitarlo, no sea que nos quiten el tema de copyright. Vale, estamos en El Alienista. Es una escena muy difícil, si alguien lo quiere poner, es último episodio de la temporada, de la primera temporada, el último episodio, minuto 32:40. Ya aquí en la miniatura se ve más ruido en la C9, entonces creo que lo veo hasta la cámara. Vamos a darle a ver si se sincronizan, más o menos. Y la diferencia aquí es bastante evidente a favor de la 90J, ¿vale? En la cámara es muy complicado que capte algo, creo yo. Pero la C9 lo hace muy bien, para ser un panel. Pero sí, aquí la 90J no muestra casi nada de ruido. Casi nada. Y la C9 sí, tiene más macrobloques y más ruido y un poco más de todo. En cuanto a banding, ambas teles no tengo casi nada de banding ninguna. En la C9 panel muy limpio, en la 90J panel muy limpio, pero una pequeña banda de color un poco más rojizo en la parte izquierda, que se puede ver en algunas escenas donde hay un gris al 10%, y solamente lo he visto en una peli, que es la de No Respires, en la escena en la que están en el sótano y el hombre ciego tira, no sé qué tira, y se pone todo de color blanco grisáceo, ahí se nota un poquito, ¿vale? Pero en lo demás, por ejemplo en esta escena, podéis verlo vosotros mismos que no se nota absolutamente nada el tinte ese. Y bueno, pues muy parecidas, pero aquí la 90J muestra claramente menos ruido en general, ¿eh? Es un panel extremadamente limpio. Y no os pongo la de Drácula para no hacer las comparativas siempre tan iguales. Y vamos a comentar las diferencias. La tonalidad de color está clara, se nota en directo y se nota en la cámara. En cuanto a brillo, de momento muy parecidas. Un poco más brillante los destellos de la A90. Aquí fijaos que brilla igual, más o menos, ¿vale? Aquí quería pausarlo. Aquí no sé si la cámara lo capta, pero yo sí lo veo bastante evidentemente. Voy a hacerlo con el dedo, a ver si puedo. Vale, fijaos aquí, ¿vale? Este destello de aquí, que está a la derecha del hombro de Russell Crowe, y fijaos aquí, ¿vale? La cámara lo clipea, pero en directo se ve el mismo detalle en ambas teles, pero bastante más brillante en la 90J. Y no es un poquito, aquí se nota bastante. Y si lo pongo, porque ahora lo he vuelto a cambiar, está en modo brillo preferido, ¿vale? Que es como hay que ponerlo para compararlo con el Dynamic Tone Mapping de la LG. Si no, hay que desactivarlo en la LG y poner aquí gradación, pero vamos a hacerlo incluso dejando la LG con el Dynamic Tone Mapping activado. Yo lo pongo en gradación preferida, ¿vale? Y se sigue notando más brillante, ¿vale? Es bastante más. De hecho, la cámara sigue clipeándolo, se iguala un poquito más el brillo, digamos los tonos medios, pero el 10% de brillo brilla más en la Sony. Y se nota a simple vista, tanto en esa zona que os he dicho, como en la parte de arriba a la derecha de la cabeza de Russell Crowe. Esas llamas son más brillantes en la 90J, bastante más brillantes. Y lo vamos a dejar en brillo preferido, a ver cómo sigue la escena. Y lo que hace esta opción es que en los tonos medios no los sube, ¿vale? Sino que la escena sigue la curva PQOTF perfectamente. Como veis ahora, digamos, la escena media se ve igual, pero los brillos, los reflejos especulares, fijaos el sol en la derecha de Russell Crowe, o las llamas que están cayendo a su izquierda, son más brillantes en la 90J.
Voy a intentar ir pausándolo cuando vea, por ejemplo, aquí, ese fogonazo, ¿lo veis? La cámara clipea ambas y creo que brillan igual en ambas, pero se nota bastante más brillante en la 90J y nuevamente uso la palabra bastante, porque es algo que es evidente. Si pones la tele lado a lado se ve, y si no tienes la tele lado a lado, cuando yo instalé la 90J en mi casa, también dije lo mismo, dije, se nota que brilla más rápidamente, no es una cosa de sugestión. Me faltaba esta escena, como veis, el reflejo grande, digamos, del centro, brilla un poquito más en la Sony, que por cierto tarda un par de segundos en meterle el chute de brillo, ¿vale? Por el tema de restricción, porque lo he pausado y no brillaba tanto, y ahora brilla bastante más. Y luego todas las luces de las naves también son claramente más brillantes en la Sony. Creo que la cámara no lo capta, pero sí que es evidente la diferencia. Por lo tanto, nos vamos ya a conclusiones y a ver qué podemos sacar en claro. Vale, ya hemos terminado el vídeo, chicos, espero que os haya gustado, de verdad. Estas comparativas cuesta mucho trabajo hacer, sincronizar, conectar, mover todo el salón entero. Y bueno, como conclusiones os podría decir que la 90J es bastante mejor tele, pues es algo que ya sabíamos todos. Y la idea principal de la comparativa era ver qué diferencia había en cuanto a brillo. Este modelo cuenta con 710 nits clavado medido con sonda. Y este modelo todavía no lo hemos medido, hasta la semana que viene no sabremos qué capacidad lumínica tiene, pero la diferencia salta a la vista tanto en modo brillo preferido como en modo gradación preferida. Así que si la diferencia es tan notoria a simple vista, probablemente, como os dije en el vídeo con la 80, este modelo cuente con unos 820, 840 nits por lo menos, es lo que yo espero. Y otra de las posibles conclusiones que podemos sacar es que el ABL se nota bastante menos restrictivo en la 90J que en la C9, y eso hace que toda la escena en HDR gane impacto, porque aunque los detalles especulares, aunque exista diferencia y se note, la escena general, lo que es el brillo general de la escena, es bastante más brillante en la 90J que en la C9, entonces se ve todo como más real, como más impactante. Y por último, otra cosa también que sabíamos ya, es el detalle en sombra. El detalle en sombra en la A90J y A80J son sublimes. Podemos ver cualquier mínimo detalle de las chaquetas, corbatas, cielos estrellados, cualquier cosa donde haya oscuridad y un plano con contraluz, donde podamos intuir el detalle en sombra. En la 90J se ve perfectamente y en la C9 es bastante más difícil de ver incluso con la luz apagada. Luego, para acabar, tenemos el tema de SDR, movimiento, escalado, tratamiento de la señal comprimida, posterización, macrobloques, compresión. Todo eso ya comentamos hace una semana en la review de la 80J, que no habíamos visto nunca una tele que tratase tan bien el material comprimido, y aquí lo habéis podido ver en directo. Se ve muchísimo mejor en la Sony, donde no hay este año flashes, también os lo dijimos nosotros, ya que ayer Vincenteo subió el vídeo, pero todo lo que comentó ayer lo habíamos dicho nosotros hace una semana. Y simplemente donde hay ruido, la A90J limpia ese ruido, lo elimina, pero no quita el detalle, entonces se ve la imagen como si fuera un LED, para así decirlo, en cuanto a material comprimido, mientras que la C9 le cuesta bastante más, muestra más ruido, más macrobloques y demás, cosa que en ese aspecto el LG sí que ha ido mejorando año a año, pero bueno, sigue un paso por delante Sony. Y por último, en movimiento no hay ningún tipo de discusión, el movimiento de Sony no tiene ningún pero, ni artefactos, ni efecto telenovela, ni tirones, ni quita la cadencia típica del cine, ni nada por el estilo, así que para mí, como ya comenté cuando la recibí, un televisor muy enfocado a cine, prácticamente va a ser seguramente el mejor televisor del año, a espera de recibir la G1 y a espera de recibir la JZ1500 de Panasonic, pero hasta la fecha es el mejor televisor que hemos probado con bastante diferencia, así que cada uno saque sus buenas conclusiones. Y nada, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Muchísimas gracias a todos. Si os gusta lo que hacemos, por favor, dadle a clic a suscribir para no perder las últimas novedades y los últimos vídeos. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.